Hemos hablado de los niños, pero ¿y los adultos? ¿Cuidamos nosotros la salud de nuestros pies? Cuando elegimos nuestro calzado, ¿primamos la comodidad o la estética? El calzado respetuoso no es solo cosa de niños. Alejandro Martínez, podólogo. Vamos con recomendaciones para adultos. Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a centrar cómo debemos elegir los adultos el mejor zapato o calzado en general para el día a día y también para hacer deporte. Muy bien, sobre todo el calzado para el día a día, que podríamos tratar de tener las mismas características que estaba comentando ahora la compañera Neus. Lo único que en adultos sí que es recomendable, si queremos pasar a este tipo de calzado barefoot, acudir a un podólogo para poder ver qué compensaciones hemos podido desarrollar a lo largo de nuestra vida y hacer una rehabilitación de ese pie para poder utilizar este tipo de calzado. Eso, bajo mi opinión, sería el calzado idóneo. Ojo que Alejandro también divulga a través de redes sociales, habla también de toda la salud de nuestros pies, también de los peques. Y voy ahora con la pregunta del millón. ¿Nos deberíamos olvidar las mujeres del tacón en nuestro día a día? ¿Solo debe usarse en momentos puntuales? Y esto a mí personalmente me interesa mucho, que yo iría en zapatillas todo el día. Muy bien, pues sí, o sea, en el día a día sobre todo sí que deberíamos de olvidarnos y sobre todo si podemos evitar usarlo en la medida de lo posible, pues sería lo óptimo. Dicho esto, si por ejemplo pues tenemos un día puntual, una boda, nos queremos poner un tacón, por un día no pasa nada, ¿no? Pero al final el uso de tacones y sobre todo tacones que solemos ver en el calzado femenino, pues alteran mucho la postura y también la forma de caminar y no es saludable. ¿Tiene algún tipo de secuelas abusar del tacón muy alto? Sí, bueno, al final tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos dos principales puntos de apoyo en el talón y en la zona de antepié. Si nosotros utilizamos un tacón, ¿vale? Aquí estaría el talón, estamos dejando muchísima carga en la zona de antepié. Es por eso que en muchas ocasiones nos duele la zona de antepié, aquí en la parte baja, en la zona de metatarsianos, y tenemos bastantes metatarsalgias. Aparte de esto también, cuando utilizamos un tacón muy excesivo, acortamos el origen y la inserción de la musculatura posterior, de gemelos, sóleo y demás, y podemos producir un acortamiento. Y luego también al final nos altera la postura, porque no es una posición natural. Hay que olvidarse de los tacones hasta para las bodas. El separador de dedos o corrector de dedos es todo un imprescindible para muchas personas y muchos de tus seguidores. ¿En qué consiste y qué beneficios ofrece? ¿Se puede hacer, por ejemplo, deporte o incluso dormir con ellos? Bueno, del tema de separador de dedos tampoco es que lo tenga yo muy investigado, pero de lo que sí que he podido estar hablando con algún otro compañero que los usa, cuando se usa debería de usarse siempre para realizar actividad. Al final, si no hay movimiento, ese separador no nos va a estar haciendo nada. Sí que es verdad que nos puede generar un poquito más de apoyo, un poquito más de estabilidad, pero también es verdad que si usamos un separador de dedos, lo primero, debemos de tener un calzado adecuado. De nada nos sirve utilizar este tipo de separadores si no tenemos una zona en la zona de antepié del calzado amplia para que no se nos apelotonen los dedos. Y luego también hay que ver qué posibles patologías podemos tener o no, porque por ejemplo, una persona con sindactilia, que es que se le unen los dos dedos, al este tratamiento o estos separadores no estar individualizados, que yo creo que también cuando hablamos de salud y en tratamientos hay que individualizar cada tratamiento a cada paciente, pues este paciente no podría usarlos y habría que ver alguna alternativa. O, por ejemplo, en pacientes diabéticos, que sabemos que hay una complicación que es el pie diabético, que es, y que cursa también en muchas ocasiones con una neuropatía, es decir, que no tienen sensibilidad en el pie y a veces tampoco tienen un buen riesgo sanguíneo, pues al final, si utilizamos este tipo de separadores de dedos, podemos provocar o agravar quizá esta condición, ¿no? Entonces, lo idóneo siempre es acudir primero a un especialista que nos hagan una valoración, ver si somos candidatos, por ejemplo, a utilizar este tipo de calzado o no, y si queremos usar o no este tipo de separador, consultar y estar asesorados y, lo dicho, individualizar. Te quiero preguntar también sobre los juanetes, esa deformidad en el dedo gordo. ¿Eso es hereditario? Sí. ¿Tiene solución? ¿Se puede corregir sin cirugía? ¿O podríamos incluso llegar a prevenirlos? Sí, bueno, al final el juanete es una patología multifactorial, puede venir por diversos factores,
Al final sí que es verdad que hay dos tipos de factores, los intrínsecos, que son los que vienen dados por nuestra genética, ¿vale? Pues al final como estamos hechos, lo que nos ha tocado, y podemos tener mayor o menor predisposición a tener esta patología. Dicho esto, hay otros factores extrínsecos, como puede ser el entorno o en este caso el calzado, que sí que podemos actuar sobre ellos. Si utilizamos un buen calzado con espacio en antepié que no nos desvíe el primer dedo, podemos tener menos riesgo de padecer esta patología. Y sí, al final si hacemos ejercicio de foot core y sobre todo también si vamos a un podólogo, nos hace un buen estudio y nos recomienda en base a nuestra condición, quizás sí que podríamos estar previniendo esta patología. Pero lo dicho, es multifactorial, depende de muchos factores. Alejandro, ¿qué es eso de foot core? Tradúcenos un poco. Sí, el foot core, ejercicios de foot core son ejercicios para fortalecer la musculatura intrínseca del pie. Esta musculatura es la que se inserta y se origina dentro del pie. Al final, muchas veces cuando también usamos calzado convencional, al tenerlo encapsulado y tener una serie de características que tienen el calzado convencional, pues dejamos de trabajar esa musculatura a la hora de caminar. ¿Usar calzado respetuoso en nuestra infancia nos evitaría muchos problemas en edad adulta? Probablemente sí. Digo probablemente porque al final el usar o no calzado respetuoso no va a asegurarnos que no vayamos a tener patología en el futuro. Pero lo dicho, por ejemplo, con el tema del juanete, si nosotros tenemos mayor o menor predisposición por padecer esta patología, si utilizamos un buen calzado, sobre todo durante la infancia, o no llegaremos a desarrollar esa patología o quizá no se llega a desarrollar tanto o tan rápido. Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Muy buen día. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.